Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. La fe es un asunto fundamental en la vida del cristiano. La palabra griega para fe, pistis, implica una confianza profunda, una confianza en algo o en alguien. En este caso estamos hablando de la fe, de la confianza en el Señor. Y la fe es trascendental en la vida. Todos de alguna manera ejercemos fe en algo o en alguien. Los ateos también ejercen fe en las investigaciones, ejercen fe en aquellas personas que hacen sus estudios, sus descubrimientos, también ejercen fe. Pero el apóstol Pablo está hablando acerca de la fe en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice, y por medio de la fe muchos alcanzaron reinos. Pero ¿qué es necesario para tener esa fe? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y cuando nosotros meditamos en los textos sagrados, entonces nuestra fe comienza a acrecentarse, porque comenzamos a observar la evidencia de que esa palabra de Dios empieza a ser poderosa en nuestra vida. Cuando revisamos la historia de aquellos personajes que tuvieron una vida de comunión con el Señor y comenzamos a ver los grandes milagros que el Señor hizo en la vida de ellos, eso nos llena a nosotros de fe. La fe es una confianza profunda en el Señor. Y la fe se alimenta de dos asuntos principales, del estudio de la Biblia y de la oración. A través de la oración y el estudio de la Biblia podemos ir acrecentando nuestra fe. Porque en el estudio de la Biblia nos damos cuenta que las cosas que se escribieron antes son para enseñanza nuestra. Nos damos cuenta que Dios ha dirigido a sus hijos a lo largo del tiempo. Y a través de la oración pedimos poder a Dios para que también Él dirija nuestra vida. Reclamamos esas promesas que Él nos enseña a través de la palabra. Y entonces allí comenzamos nosotros a vivir también una experiencia de fe. La fe no se consigue de la noche a la mañana. La fe es un proceso. Y es un proceso continuo. Porque la confianza en cualquier cosa no se da de la noche a la mañana tampoco. Una persona, un par de personas que comienzan a hablar, comienzan a conocerse, pueden durar algún tiempo para expresar confianza el uno hacia el otro. Usted no le presta dinero a todo el mundo, porque no confía en todo el mundo. Usted no le abre las puertas de su casa a todo el mundo, porque no confía en todo el mundo. Pero hay personas a las cuales usted podría prestarles dinero a ciegas, podría abrirles la puerta de su casa, darle las llaves de su casa, porque usted confía en esas personas. ¿Y por qué confía usted en esas personas? Usted confía en esas personas porque usted las conoce, porque usted sabe cuál es su carácter, porque usted sabe cómo responden ante ciertas circunstancias. Lo mismo sucede con Dios. La fe se acrecienta cuando comienzo a confiar en ese Dios. Por eso Jesús le decía a los oyentes allí en el Sermón del Monte, Dios cuida de las aves, Dios viste los lirios del campo. ¿Y ustedes? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué han de comer? ¿Por qué han de beber? ¿Por cómo han de vestir? ¿Acaso ustedes no valen mucho más que un pajarillo, que la hierba? Ustedes valen mucho más. No se preocupen. Dios no hará más por ustedes. Pero les dice, hombres de poca fe. Porque la preocupación de aquellos que estaban escuchando el Sermón del Monte era qué comían, qué bebían, y entonces el reino de Dios era descuidado. ¿Por qué lo hacían? Porque les faltaba la fe. Le faltaba la fe en ese Dios en el cual pretendían creer. Y a veces a nosotros nos puede faltar la fe en ese Dios. Vienen las dificultades, vienen los problemas y las primeras soluciones que buscamos son las soluciones humanas. Las primeras soluciones que buscamos o quien nos soluciona el problema son amigos terrenales. Y Dios dice, aquí estoy yo. Yo soy capaz de solucionar las cosas que usted necesita.
pero a veces nuestra fe es más grande en otras cosas que en el mismo Dios. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe entonces? Comencemos a vivir una experiencia con Dios. Comencemos a estudiar su palabra. Comencemos a orar. Y cuando nosotros comencemos a hacer eso, nos vamos a empezar a dar cuenta que Dios es real. Y que Dios sí existe y que Dios sí responde a las oraciones de sus hijos. Que Dios sí dirige la vida de sus hijos. Una de las razones por las cuales a veces perdemos la fe es porque nos empezamos a separar de Dios. Y cuando nos comenzamos a separar de Dios y cuando empezamos a abandonar el estudio de su palabra y comenzamos a abandonar la oración, entonces empiezan a surgir en nuestra mente dudas, incluso dudas de ateísmo. Y empezar a pensar, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que sí? ¿Será que es verdad todo esto? De que un día el Señor va a venir, etcétera. Porque empiezan a surgir dudas en nuestra mente en la medida en que nos vamos separando del Señor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, las promesas de Dios que aún no vemos, convencidos de que esas promesas van a llegar, eso se llama fe. Pero dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él recompensa bien a los que le buscan. Fortalezcamos esa fe cada día en relación con Dios, en estudio de su palabra, en oración, y comencemos a ver las experiencias que Dios tiene para cada uno de nosotros.